Buenas tardes con todos. Gracias al comité organizador. Bueno, como son temas de actualización, se me pidió o se me encomendó hablar sobre la sepsis. En realidad hay nuevas definiciones de sepsis que son las que vamos a abordar ahora. Tenemos como agenda pues un poco de la introducción, cuál ha sido la cronología de la definición de sepsis, los criterios de Goldenstein, que probablemente sean familiares tanto para adultos como para médicos pediatras, el score de Phoenix, que es la nueva definición de sepsis pediátrica, que ha sido publicada recién en enero de este año, y el consenso latinoamericano de sepsis pediátrica, que si bien ha sido publicado hace 2 años, viene a ser las guías o directrices del manejo de sepsis en medios de recursos bajos como nuestro país. Entonces, ¿por qué es importante la sepsis? Primero hay que tener en cuenta que para el año 2017 se consideraba que había más de 25 millones tanto de niños y adolescentes que eran susceptibles de hacer sepsis y de ellos 3 millones fallecieron. Entonces se dice que inclusive cada 3 segundos fallece un paciente por sepsis. Luego, hay que tener en cuenta que el 50% de estos pacientes que en algún momento hicieron sepsis no fallecen en la primera hora de oro o en los primeros momentos de atención, sino llegan a fallecer hasta en la mitad, en la primera semana de atención o de realizado el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque en esta semana se va a producir falla orgánica y muchas veces nosotros no lo valoramos, lo dejamos pasar y recién nos damos cuenta cuando el paciente ya está premorte. Y por último, la mitad de los pacientes que sobreviven no sobreviven necesariamente con una buena calidad de vida. Hay afectación psicológica, hay afectación inclusive no solamente de la parte orgánica. Para Sudamérica o para Países Bajos se considera que la mortalidad es alta, llegando inclusive hasta un 30%, en comparación a los países desarrollados, 19%. ¿Y por qué esta diferencia? Porque generalmente los países desarrollados se basan más en guías de buenas recomendaciones, en guías prácticas. Lo que nosotros solemos escuchar probablemente en hospitalización, sea adultos, sea pacientes pediátricos, es nosotros lo hacemos de esta manera y nos va bien, pero no hay un respaldo científico o académico que necesariamente avale nuestras acciones. Entonces, el término de sepsis o la definición realmente ya tiene cerca de casi 30 años. En el año 91 se dan los primeros conceptos de sepsis 1. Sepsis, ¿a qué se refería? A SIRS más la sospecha confirmada o probada de una infección. Si nosotros recordamos los criterios de SIRS, de fiebre, taquicardia, taquimia, alteración de los leucocitos, pues bastante variable. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente quemado, puedo tener un paciente con pancreatitis. Ninguno de ellos está infectado. Pero si yo aplicara estos criterios, probablemente entraría en el cajón del paciente séptico. ¿Y qué ocasionaría? Que yo le dé antibióticos, le dé líquidos, haga el manejo como lo haría en un paciente realmente séptico. Va a ocasionar gasto tanto al sistema de salud e inclusive puede aumentar la mortalidad de un paciente, dándole antibióticos o exceso de líquidos que realmente no lo ameritaba. Entonces, esto ha sufrido variaciones. En el año 91, como les digo, se habla de sepsis. Todo lo que ustedes ven de sepsis 1, sepsis 2, sepsis 3, es en pacientes adultos. La corte de pacientes pediátricos era nula o inexistente, por así decirlo. Si ustedes revisan los consensos grandes o los documentos en extenso, van a encontrar que a las justas hay una hoja y media, referente a paciente pediátrico, en la que dice que el paciente o el médico pediatra considere a criterio clínico lo que debe utilizar de todo lo vertido en el adulto. O sea, nada. Entonces, es importante que recordemos que el paciente pediátrico no es un adulto chiquito. Después vienen lo que son las guías de sobreviviendo a la sepsis. Como vimos, es un tema de salud muy importante. Inclusive la OMS recomienda que se debe hacer un diagnóstico, un manejo oportuno y una prevención para disminuir la mortalidad. Cada 4 años se reunía la Sociedad de Cuidados Intensivos, la Sociedad de Tórax, los cirujanos en general, para dar algunas directrices de cómo prevenir la sepsis. 2004, 2008, 2016 y la última que tenemos, la del 2020. Aquí todavía se sigue manteniendo el criterio de SIRS. Ya para el 2016 empiezan a preguntarse los médicos intensivistas, los médicos emergenciólogos, ¿es suficiente el SIRS? ¿O es que estoy generalizando en otros pacientes que no tienen la sospecha de una infección? Entonces se dice, para que yo pueda valorar a un paciente séptico en cualquier situación, tengo que tener alguna escala, y hablamos de la escala de SOFA. Para aquellos que lo recuerdan, es una escala que tiene varios componentes, cardiovascular, respiratorio, que tiene varios puntajes y que probablemente sea difícil de aplicar en un área de triaje de urgencia cuando estamos abarrotados de pacientes. Se habló de un Quick SOFA, que solamente comprendía lo que era la parte respiratoria, neurológica y presión arterial. Hasta aquí, términos de adultos. Pero ya aquí
lanza un concepto importante. Hasta aquí, sepsis se hablaba de SIRS, más sospecha de infección probada o una sospecha, ¿no? En cambio, aquí en el 2016 se habla de que sepsis es una respuesta inmune desregulada ante una infección. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una faringitis, simplemente se limita en una semana, sea bacteriano, sea viral. Pero en un paciente en aquel que los estados proinflamatorios aumentan, puede inclusive tener más riesgo de sepsis. Aquí los criterios: sepsis 1 hablaba de sepsis severa, shock séptico, igual 2002, 2003. Inclusive aquí, cuando nosotros entendemos o escuchamos el término de sepsis, debemos asustarnos y asumir que es una enfermedad grave. El hecho de utilizar sepsis severa ya confundía y hablaba de la hipotensión. Para aquellos que vean a pacientes pediátricos se habrán dado cuenta que la hipotensión nos habla ya de un shock, probablemente ya refractario, que sea difícil de revertir y que esté a pocos minutos de que el paciente fallezca. Entonces, considerar la hipotensión como criterio, pues realmente es un poco contraproducente. Entonces, aquí tenemos los criterios de Goldenstein, que ya vimos también hablar del SIRS, sepsis, grave y shock séptico. Aquí hacía referencia igual a la hipotensión o a la necesidad de utilizar líquidos o vasoactivos. Entonces, sepsis podía ser una bronquiolitis, podía ser también un síndrome de Kawasaki, que tiene fiebre, podía tener taquicardia, pero no necesariamente tiene un foco infeccioso probado, o una simple faringitis. Entonces, inclusive, esto era más complicado porque te decía, para hablar de taquicardia o de taquimia tienes que considerar más de 2 desviaciones estándar para la edad. ¿Quién de nosotros tiene en la emergencia las tablas por edad? ¿Cuánto tiene que respirar al mes, a los 6 meses? ¿Cuánto tiene que ser la frecuencia cardíaca? Y diferentes guías lo adaptan. Para algunos quizá para el mes, frecuencia respiratoria alta sea 40, para otros 45, para otros 50. Entonces se presta a que todavía haya confusión. Cuando hablaba de shock séptico, Goldenstein nos decía que también había una falla, una disfunción orgánica. Pero miren todo este cuadro de disfunción orgánica, que había que tomar un montón de exámenes, evaluar. E inclusive algunos dicen tienes que esperar entre media hora o 4 horas para poder valorar al paciente y realmente decir que es séptico. ¿Y dónde está la hora de oro? ¿Dónde está el dar antibióticos en las primeras 3 horas para que disminuya la mortalidad? Si yo me esperaba este tiempo, probablemente mi paciente se complicaba y podía entrar más rápido en una falla multiorgánica o en shock. Entonces, aquí son los diferentes artículos que ya los médicos pediatras intensivistas de urgencias han empezado a encaminarse para que nosotros podamos tener una definición de lo que es sepsis. Vemos aquí las campañas de sobreviviendo a la sepsis. Esta es la última que ya tiene una parte relacionada al paciente pediátrico y nos habla de disfunción orgánica. Hasta aquí nosotros entonces tenemos que ir abandonando el concepto, la definición de sepsis como SIRS más infección y tener en cuenta que sepsis es una respuesta inmune desregulada ante una infección. Y esta respuesta probablemente dependa bastante del hospedero más de que el microorganismo. Es por eso que en el 2019 la Sociedad de Cuidados Críticos crea un grupo para que trabaje en lo que es el concepto de sepsis. Otra cosa es que tiene que considerar no solamente a intensivistas, sino también a médicos, enfermeras, personal de salud que trabaje en los diferentes niveles de atención. ¿Por qué? SIRS era un consenso de expertos, es decir, como que nosotros ahora nos reunimos, votamos y vemos qué es lo mejor, pero no necesariamente es basado en evidencias, ni mucho menos en inteligencia artificial, que es lo que se ha utilizado en estas nuevas definiciones. Y el concepto de sepsis severa del 2005, pues es bastante ambiguo. No podríamos catalogarlo como que shock y decir un shock leve, shock severo, shock moderado. El shock es grave. Entonces es aquí que se reúnen aproximadamente 35 expertos, como les digo, médicos, enfermeras, para catalogar o para definir los nuevos conceptos. Aquí también, en Colombia, que es el país más cercano, que también investiga bastante sobre sepsis, ya se hizo la pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo. Pero decirse es sensible, sí, pero es poco específico. Puede que de 100 solo 2 sean sépticos y los demás 98 estén recibiendo antibiótico por gusto. Y una vez que se pone el antibiótico, si ustedes ven en las áreas de hospitalización o cualquier otra área, ¿quién se atreve a suspenderlo? Probablemente si está en el tercer día te dirán, espera hasta el quinto día. Si está en el quinto, espera hasta el séptimo. Si está en el séptimo, espera hasta el décimo. ¿Y qué estamos hablando del uso irracional de los antibióticos? Entonces, el hablar de falla multiorgánica nos predice mejor la mortalidad. El SIRS no nos predecía ni nos hablaba de mortalidad. En cambio, hablar falla, sí, nos dice qué probabilidad tiene tu paciente de que se vaya a morir. Y ese paciente va a necesitar un mayor uso de recursos. Ahora, ¿será el momento de tomar una distancia de los conceptos de adultos? Obviamente, creo que desde el inicio, ¿no?
y empezar a tener una realidad basada en los pacientes pediátricos, pero de acuerdo a nuestras necesidades, porque recordemos que somos países en vías de desarrollo, en las que probablemente una procalcitonina, una PCR en emergencia, no sea un examen habitual, como sería en otros lugares. Entonces, la pregunta es, ¿qué es sepsis? Y esto es lo que nos va a dar la respuesta. El score Phoenix de sepsis, que fue publicado este año, es un estudio de 4 años de recopilación, en la cual se tuvieron en cuenta, primero se basaron en una encuesta. ¿A quiénes se realizaron? A 2.800 médicos y enfermeras para decir que sepsis, y todos, o más del 70%, respondió que sepsis es una infusión más disfunción orgánica. Ahora, ¿cómo catalogo la disfunción orgánica? Porque son varios sistemas los que tengo. Y es importante en esta imagen también que vean que hay países de Sudamérica que participaron, como Colombia o Argentina. Inclusive dentro de los otros países de bajos recursos tenemos a la India. Entonces, que son poblaciones o son situaciones similares a la de nosotros, en las que puedan tener limitaciones en cuanto al uso de algunos exámenes auxiliares. Entonces, aquí, bueno, se movió un poco la diapositiva. Primero hay que tener en cuenta que definición es diferente a los criterios diagnósticos. Una sepsis o una infección sin complicaciones, como sería una faringitis, es diferente también a un shock séptico. Aquí, como les comenté, son 10 hospitales con los que se trabajaron. Se recopilaron casi de 3.6 millones de historias clínicas de pacientes pediátricos, que esto supera a la guía de sobreviviendo a sepsis de los pacientes adultos, en las cuales solamente trabajaron con cerca de 1 millón, o sea que prácticamente hemos triplicado la población. Entonces, sepsis, que se quede ya claro de que es una disfunción orgánica ocasionada por una respuesta inmune desregulada, es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Generalmente cuando tenemos una cascada inflamatoria y el hospedero, nuestro sistema inmune está bien, vamos por esta vía, se resuelve y se va de alta. Sin embargo, cuando algo pasa, sea porque hay una mayor producción de mecanismos proinflamatorios o el agente tiene alguna susceptibilidad genética, puede desarrollar sepsis y este paciente se puede morir. Entonces, son 2 guías, como hemos visto de Phoenix, tiene el nombre porque se publicó en el Congreso de Cuidados Intensivos este año, en el 2024, en la ciudad de Phoenix, y también hace alusión que el ave fénix tiene que renacer de las cenizas del SIRS. Entonces, aquí, como les muestro, tenemos fiebre, una gripe cualquiera, una meningococcemia, una sepsis. Entonces, si aplicamos SIRS, probablemente todo encaje. Si aplicamos Phoenix, de repente solamente estos dos van a encajar, que limita el uso indiscriminado de los recursos de salud y también la atención. Imagínense, hay un solo médico pediatra para atender probablemente entre 20 y 30 atenciones de pacientes que vienen por emergencia. Y si pone su atención en estos casos, probablemente el paciente séptico, cuando ya le toque su atención, esté muy mal o ya haya muerto. Entonces, shock séptico, ¿qué nos dice Phoenix? Ya vimos que es una sepsis y shock séptico va a ser, bueno, sepsis es más o igual a 2 puntos del score que les voy a mostrar a continuación, y shock séptico es igual a 1 o más puntos en el componente cardiovascular. Entonces, aquí se vio de que la disfunción orgánica se puede simplificar en 4 componentes: respiratorio, cardiovascular, hematológico como coagulación y el neurológico. Y son cosas que probablemente hagamos todos en emergencia con los exámenes básicos que habitualmente solemos pedir. Cuando hablamos de la parte respiratoria, tiene un puntaje de 3 puntos en los cuales se considera el PAFI y el SAFI. Por ejemplo, un PAFI normal más de 400, 0 puntos, o una PAFI menos de 100 son 3 puntos. Después de la pandemia, creo que cualquiera tiene un saturómetro, hasta los familiares en casa, entonces es algo que se puede hacer. Luego tenemos en la parte cardiovascular, tenemos la pregunta: ¿usa vasoactivos? Un vasoactivo es 1 punto, 2 vasoactivos 2 puntos. En el caso también, si es que se ha tomado lactato, se considera que si este es menor de 5 es 0 puntos, si es de 5 a casi 10.9 es 1 punto, y si es más de 11 son 2 puntos. Ahorita vamos a hablar por qué esos valores tan altos. Y en cuanto a presión, se considera la presión arterial media, que también, si se fijan, espero que les puedan pasar las diapos, van a ver que son presiones muy límites. ¿Por qué esperar a la hipotensión y todavía considerando, digamos, en un paciente de 1 año, por ejemplo, que la media llegue a menos de 25? Es muy bajo. En la parte de coagulación, las plaquetas y el INR, que también a veces solemos pedir, y en la parte neurológica, la escala de Glasgow. Y algo interesante en esta escala es que a veces nos decían, si el paciente está sedado, es difícil saber si es que, cómo evaluamos el Glasgow, porque está bajo sedación. Entonces incluye acá la valoración de las pupilas. Más de 2 puntos en un paciente con fiebre nos habla de que definitivamente es una sepsis.
Y un paciente que tiene ya el diagnóstico catalogado como sepsis más un punto en alguna alteración cardiovascular nos habla de shock séptico. Y en base a esos dos caminos nosotros tenemos que priorizar las atenciones que vayamos a dar. Si no encaja, probablemente siga siendo un niño con fiebre, hay que descartar signos de alarma y continuar el manejo. Este es el algoritmo de atención. Primero quiero que quede claro que el score de Phoenix es para catalogar con mucha exactitud qué es y qué no es sepsis, pero no es una herramienta de triaje. Entonces no significa que esto lo vaya a utilizar dentro de la primera hora de atención del paciente pediátrico, porque si bien hay algunos exámenes que tengo que esperar, va a retrasar la atención, pero se aplica dentro de las primeras 24 horas. ¿Para qué? Para definir y no exacerbar o no exagerar, por ejemplo, en las estadísticas, ya hablamos del uso de recursos e inclusive en la investigación. Entonces nos dice, si yo tengo un paciente con fiebre o con sospecha de sepsis, hago el screening. ¿Sospecho sepsis? Sí, tengo que buscar la disfunción orgánica, que es lo que lo va a matar. ¿Cómo busco la disfunción orgánica? Aquí aplico el score de Phoenix. Tiene más de 2 puntos, si es sepsis, va a necesitar tratamiento, hidratación. Si es que no tiene mi centro, de repente referencia a un nivel de atención, pero ya lo estoy refiriendo como séptico y he avanzado el tratamiento que debe tener. Si ya tengo una alteración cardiovascular, probablemente hable de un shock y ya empiece en cuanto al manejo de los líquidos o los vasoactivos y haga la referencia. Las deficiencias de este score de Phoenix, como les digo, recién se ha publicado este año y si lo comparamos con el de Goldenstein, que ha sido casi 20 años utilizado, pues este probablemente tenga algunas correcciones que las vayamos a dar en el tiempo. No es un screening, ya vimos, no se puede aplicar en pacientes crónicos, por ejemplo, pacientes oncológicos, renales, que ya de por sí tienen alguna alteración orgánica. Otra es que no se puede utilizar en infección nosocomial, por ejemplo, en los pacientes que ustedes tienen en la UCI pediátrica que tienen vasoactivos y por ahí se infectan, ya el solamente hecho de utilizar vasoactivo hace que tenga un punto en el componente cardiovascular, entonces exageraría el diagnóstico. Estas son las correcciones que uno tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa si esto no lo puedo utilizar como screening, pero sí lo voy a utilizar para definir bien sepsis? Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿por qué es importante ver el score de Phoenix? Porque, por ejemplo, en aquellos pacientes que ingresan a la emergencia durante las primeras 24 horas con alguna infección, el 5.7% encaja en sepsis y se pueden morir. Si nosotros aplicamos el score de Phoenix, probablemente esta especificidad aumente y yo pueda detectarlo antes y del manejo adecuado. En países de altos recursos, si yo aplico el score, si es que este es positivo, voy a tener una mortalidad de 7%. En bajos recursos, 7%, en bajos recursos 28%, o sea que se cuadriplica la mortalidad. Me estoy demorando mucho. Si hablo de shock séptico, la mortalidad en altos recursos es 10% y en bajos recursos es 34%. Entonces, es una barbaridad. Y como la sepsis no es igual en todos los pacientes y no es lo mismo atender una sepsis en un hospital nivel 4 que atenderlo en tu centro de salud o en tu puesto de salud, la Sociedad Latinoamericana de Pediatría nos da algunos alcances. Este es la guía de sobreviviendo a la sepsis 2020. Como ven, países industrializados, desarrollados, todos en adultos. Entonces, ¿qué nos recomendar a nosotros en los pacientes pediátricos? Aquí vemos, por ejemplo, los estudios pediátricos que se utilizaron para el 2020 y aquí los estudios de adultos. No podemos generalizar. Entonces, el consenso latinoamericano nos dice que una vez que nosotros tengamos definido el paciente séptico, ¿qué debemos hacer? Para evaluarlo inicialmente en emergencia o en cualquier centro, sea consulta, sea puesto de salud, porque la sepsis empieza en cualquier lado, no empieza en la emergencia ni mucho menos en la UCI. Utilicemos el triángulo de evaluación pediátrica en un paciente con fiebre. Y si el triángulo de evaluación pediátrica tiene alguna alteración en el aspecto general o en la apariencia y en la circulación, este paciente probablemente sí esté séptico y tengo que aumentar mi sospecha y darle más precaución o prioridad a este paciente. Y esto se parece pues al QIP-SOFA de los adultos. El QIP-SOFA era presión, la parte de Glasgow y la frecuencia respiratoria. Se parece mucho. Y es bastante económico porque el triángulo de evaluación pediátrica solamente tengo que mirar. Ni siquiera toco. ¿Cuánto demoro? 30 segundos. Entonces, si yo ya tengo alterado el aspecto neurológico circulatorio, probablemente sea un paciente crítico y un paciente séptico, si es que se está con fiebre y hay una sospecha de infección. Tenemos que tener en cuenta para nuestros países de bajos recursos la fiebre, sí. Los criterios de ASIS probablemente se vayan dejando de lado poco a poco, pero algunas cosas sí son importantes. La hipotermia, la hipertermia, la taquiña y la taquicardia sin que haya ningún estímulo que lo exacerbe. Por ejemplo, simplemente un pinchazo, el miedo o alguna droga que se haya utilizado. La sospecha médica y la información de los padres.
ese punto que nosotros decimos, me parece que es un paciente séptico, la experiencia me dice, tiene un valor predictivo positivo de hasta 22%. Entonces hay que hacerle caso. Y también cuando el papá te dice, mi niño no es así, no está bien, no esperar que sea la tercera visita que hace en el día de emergencia para decir si su niño está mal. Entonces, ¿qué nos dice el consenso latinoamericano? En la primera hora, si es un shock séptico, ponle antibióticos de acuerdo a la epidemiología local. Si es una sepsis, puedes demorarte hasta 3 horas en poner antibiótico. Toma cultivos previamente. Si es que esto no demora o retrasa el tratamiento. Coloca una vía endovenosa en 5 minutos. Si no puedes, coloca una vía intraósea. No esperes un catéter venoso central. Luego, toma los cultivos, inicia antibióticos y empieza el manejo de líquidos, que lo vamos a ver brevemente. No mejora con líquidos, inicia vasoactivos. No mejora con líquidos y vasoactivos, sospechen una insuficiencia adrenal con hiponatremia, hipercalemia o hipoglicemia, ponle hidrocortisona. Y si es que no lo puedes manejar, refiérelo. Pero ya da la primera hora de manejo. Para el manejo de líquidos, la pregunta es un poco más cruenta. Nos dice, ¿tienes UCI o no tienes UCI? ¿Por qué esto es importante? Porque si tengo UCI, lo puedo encharcar. Si es que necesita ventilador mecánico, lo voy a intubar y lo voy a conectar al ventilador mecánico. Si no tengo UCI, lo encharco, lo congestiono, encima de su sepsis le ocasioné una falla respiratoria, se va a morir, y no por la sepsis. Entonces, cuando yo no tengo cuidados intensivos y el paciente está con sin hipotensión, se prefiere empezar con los líquidos de mantenimiento, evitar los bolos, evaluarlo, dar los antibióticos y valorar el uso de epinefrina, así sea por vía periférica, que es bastante seguro si se hace de la forma adecuada. Si es que yo tengo UCI, le puedo dar los líquidos de 10, 20 hasta 60 mililitros por kilo, pero tengo que evaluarlo después de cada bolo, no esperar que pasen los 60 para recién escucharlo. Si con 10 mililitros mejoró, es suficiente. Si con 20 mejoró, es suficiente. Y más aún porque en la emergencia, ¿qué nos vienen? Pacientes cardíacos y renales que probablemente con volúmenes de 5 a 10 mililitros por kilo mejore. Si lo llevamos en exceso, los vamos a congestionar. En el caso de que no tengamos cuidados intensivos, bueno, si no tenemos hipotensión, líquidos de mantenimiento. Si tenemos hipotensión, sí démosle los líquidos, pero con precaución, y evaluando siempre que haya crepitantes, estertores o hepatomegalia. Los líquidos se debe considerar el peso ideal. Imagínense que tienen un chico de 8 años y que pesa 40 kilos. Tienen que buscar el peso ideal para esa talla, no basarse en el peso con el que viene este niño. En el caso de los antibióticos, como le dije, es una de las cosas que disminuye bastante la mortalidad. Acuérdense si es shock séptico en la primera hora y si es sepsis, hasta las 3 horas se pueden demorar. Y por último, ¿qué nos dice el consenso latinoamericano sobre algunas otras terapias ayudantes? Hidrocortisona solamente si es un shock refractario, no de forma rutinaria. Nutrición, démosle de comer dentro de las primeras 48 horas. Tenemos que dejar de lado también esa indicación de NPO, que se persiste 1 semana, 2 semanas en la UCI como que no pasará nada. No suspender la vía enteral por el uso de vasoactivos. Puede estar con noradrena, adrena, dosis bajas o que no se han aumentado y el niño puede comer. No necesariamente NPT, vía enteral. Evitar el uso de antipiréticos. Tenemos que tratar de mantener los niveles de calcio y glucosa en valores normales. No utilizar insulina cuando tengamos glucosas por encima de 180. El límite es de 180, pero si tienes que buscar cuáles son las causas. De repente el uso innecesario de la hidrocortisona, de repente el estrés o alguna otra patología de fondo. Tratar de mantener la glucosa, generalmente nosotros la mantenemos entre 60 y 180. Y estos son mensajes para llevar a casa. Las guías, como hemos visto, son recomendaciones, no son recetas en las que yo pueda aplicarlo a rajatabla como me está indicando. Segundo, las sepsis son diferentes en cada niño, inclusive diferentes en cada hospitales. Entonces no tratemos de encajarlo, es decir, me falta esto para completar sepsis. Han visto que los criterios de Phoenix son variados. Podemos utilizar cualquiera de ellos, no necesariamente completar todos. Las sepsis son variadas así como son los niños. Y lo más importante, la sepsis al inicio es difícil de diagnosticar, pero es fácil de curar. Sin embargo, en estadios avanzados es muy fácil de que cualquiera se dé cuenta que está en sepsis o en shock séptico, pero el tratarlo o revertirlo realmente es difícil. Gracias.